créanme que con asistir a la clase y con participar en la clase va a ser suficiente para bien en el examen. Les pido, por favor, que en esta clase, así como en la clase anterior, participen, comenten, interrúmpanme en el momento que necesitan interrumpirme para preguntar o todo, porque así hacemos la clase más dinámica y así aprendemos todos. Si hablo yo solo, pues la clase va a ser muy rápida, pero no se va a enriquecer mucho, ¿no? Entonces, nada, les recomiendo eso y empecemos con el tema de hoy. Déjenme compartir mi pantalla, por favor. A ver. Se debe estar viendo ahí. ¿Lo confirman, porfa? Sí. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Entonces, estamos en el curso de gestión de almacenes de inventario y en este tema toca administración de un almacén. Vamos a hablar acerca de qué es lo que se tiene que hacer en un almacén. ¿Ok? Administración de un almacén. El objetivo de la administración de un almacén. La administración tiene como finalidad, digamos que como objetivo principal, la administración de almacenes tiene como finalidad mejorar la eficiencia y optimizar los recursos disponibles para garantizar un flujo de productos adecuado dentro de la cadena de suministro. ¿Okay? Ese es el gran objetivo, que es optimizar la eficiencia para tener los recursos disponibles para garantizar el flujo de productos dentro de la cadena de suministro. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales? El primero, reducir costos operativos. Yo les decía en la primera clase que muchas empresas asumen el costo del almacén. El almacén cuesta. Sí, el almacén es un costo, pero en la medida en que podamos reducir esos costos y lo hagamos más eficiente el almacén lo que va a hacer es dejar de verse como un costo y más bien verse como una ventaja operativa. Y cuando se ve como una ventaja, en vez de costo, añade valor. ¿Okay? Entonces, lo primero es reducir costos operativos, que es minimizar gastos en almacén y en manejo de mercadería, reducir desperdicios y deterioro de productos. Ya en la clase pasada les decía que en el almacén lo que tenemos que hacer es cuidar y resguardar los productos. Entonces, que no nos pase que los productos se deterioren o se desperdicien, ¿ok? Se venzan. Y optimizar el uso de recursos humanos y tecnológicos. Optimizar el recurso humano es no tengamos demasiada gente que no da valor al almacén, pero tampoco tengamos muy poca gente. Y siempre es bueno tener gente que tenga experiencia en almacenes, como habíamos dicho la clase pasada. ¿Ok? Entonces, queremos reducir los costos operativos. Un almacén bien administrado minimiza gastos innecesarios, como costos de almacenamiento excesivo, minimiza la pérdida de mercadería y de tiempos improductivos en el proceso logístico. Eso es reducir costos operativos. ¿Okay? Ahora, ¿qué otros objetivos hay de la administración de almacenes? Maximizar el uso del espacio. Oye, ¿cómo maximizo el uso del espacio? ¿Qué es maximizar el uso del espacio? Normalmente el almacén tiene un área. Entonces, para maximizar esa área, puedo implementar sistemas de almacenamiento eficientes, usar racks, estanterías y otros sistemas para mejorar la capacidad de almacenamiento y aplicar técnicas como cross-docking y almacenamiento en altura. ¿Cómo es el almacenamiento en altura? Crecer hacia arriba. Se va a usar racks lo más alto posible para poder utilizar en una misma área todo el volumen que te puede dar el almacén. ¿Okay? ¿Qué otras maneras hay para maximizar el uso del espacio? Hay que implementar ciertas estrategias de almacenamiento que sean eficientes, como por ejemplo la minimización de pasillos. A veces no es tan necesario tener demasiados pasillos. ¿Okay? Eso depende mucho del almacén. Por ejemplo, imagine una biblioteca. Las bibliotecas tienen estanterías con libros y normalmente tienen pasillos
en medio de cada estantería, ¿ok? Pero cuando yo trabajaba en una empresa que hacía racks, hacía soluciones de almacenes, lo que hacíamos era minimizar los pasillos. O sea, sacamos todos los pasillos y dejamos solo uno. Y lo que se puso fue estanterías corredizas. Entonces, solo necesitamos un pasillo y lo que hacíamos era que las estantes se puedan correr para buscar el espacio que uno necesitaba, para buscar un libro, para buscar algo. Entonces, hay almacenes que te permiten minimizar el uso de pasillos para utilizar mejor el espacio. ¿Ok? Y eso es la maximización de uso del espacio. ¿Qué otro objetivo hay? Asegurar el flujo eficiente de productos. ¿Okay? ¿Qué es asegurar el flujo eficiente? Control y reducción de tiempos de espera en la operación. ¿Por qué hay tiempos de espera en la operación? Cuando uno tiene racks en un almacén, tiene racks de dos tipos, el selectivo y el acumulativo. En el selectivo yo puedo acceder a todos los productos rápidamente, de frente. El selectivo son los que están pegados a una pared y no tienen profundidad. Pero el acumulativo sí tiene profundidad. Entonces yo puedo poner en ese rack un pallet y adelante de este otro pallet y adelante de este otro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo reduzco el tiempo de espera? Mi operación debe ser tal que el producto que yo quiero despachar al momento de que tengo que despacharlo, al momento de la operación, sea el que esté más afuerita. Entonces, mis movimientos de almacén tienen que ser tal que siempre deba mantener los que voy a despachar antes de manera más accesible, más cerca de la zona de despacho. Eso es reducir tiempos de espera en la operación. ¿Okay? Que no nos gane tengo que despachar, pero tengo que empezar a mover todo para recién despachar. ¿Okay? Eso es reducción de tiempos. Agilizar la recepción, agilizar el almacenamiento, agilizar el despacho de mercadería. Y la implementación de tecnologías como RFID y código de barras para mejorar la trazabilidad. ¿Okay? En verdad yo recomiendo más la radiofrecuencia que el código de barras. Y recomiendo más la radiofrecuencia por dos razones. Porque un lector de radiofrecuencia también puede leer el código de barras. Y porque la radiofrecuencia no necesita una línea de visión directa. Es decir, para detectar un chip de radiofrecuencia, no tengo que acercar el lector al producto como hacen en las tiendas, sino que a una distancia más grande lo puede leer. ¿Okay? Entonces, tenemos que maximizamos el uso del espacio y aseguramos el flujo eficiente de productos. ¿Okay? La correcta administración de un almacén implica siempre una adecuada recepción, un adecuado almacenamiento y un adecuado despacho de mercadería, garantizando que los productos estén disponibles en el momento adecuado y en las condiciones óptimas. ¿Okay? En las condiciones óptimas significa que el almacén también es el encargado de la correcta rotación. Y a veces por no rotar bien los productos se vencen o se nos queda un producto mucho tiempo y se va deteriorando. Entonces, eso también es responsabilidad del almacén. Y siempre hay que pensar que debemos estar despachando en condiciones óptimas. ¿Okay? Ahora, ¿qué procesos tenemos en la gestión de almacenes? Antes de avanzar, quería saber si tienen alguna pregunta, si hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo para después seguir avanzando. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Gracias, Marlene. Entonces, seguimos adelante. Gracias, gracias. Seguimos adelante, entonces. Procesos en la gestión de almacenes. ¿Okay? Como veíamos, un adecuado funcionamiento de un almacén depende de la correcta, de la correcta ejecución de los procesos que tengamos ahí para hacerlo óptimo. ¿Okay? Entonces, la correcta ejecución de procesos clave garantizan la eficiencia en el flujo de mercadería. ¿Y qué procesos tenemos en la gestión de almacenes? Bueno, tenemos la recepción de mercadería. ¿Y qué hay con la recepción de la mercadería? ¿Por qué es tan difícil o por qué demora a veces la recepción de mercadería? Porque no es simplemente que llega un vehículo teniendo mercadería y nosotros la metemos. No, tenemos que verificar cantidades, verificar las condiciones de los productos. De hecho, hay que verificar
si lo que está viniendo era lo que estábamos esperando. Pero normalmente cuando nos llega algo tiene una orden de compra, entonces hay que verificar que esté llegando todo de acuerdo a esa orden de compra o que estén llegando cosas que en verdad hemos comprado. Verificar cantidades también es verificar que lo que dice la guía del proveedor que nos está entregando sea lo que está llegando. Y si hay alguna incorrección, anotarlo para que después el área de compras se encargue de hacer el reclamo. El registro en el sistema de inventario. Acá hay que tener mucho cuidado en el registro del sistema de inventario. ¿Por qué? Porque yo no sé si les ha pasado en los almacenes que trabajan. A mí me pasaba que yo tenía un encargado de almacén que por alguna razón se confundía y a la hora de registrar un ingreso, se confundía en el código, tipeaba mal un número y entonces el ingreso lo había hecho en un código distinto. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacía cuando se daba cuenta? Decía sencillo, hacía una salida y después hacía el ingreso en el código correcto. Y él decía, listo, ya está, no pasó nada. Pero no. ¿Por qué? Porque los movimientos de un almacén también los ve el área contable. Y cuando hacemos ese tipo de movimientos, afectamos el área contable y afectamos el coste de productos. Eso es algo que vamos a ver en la clase del sábado. Entonces, hay que tratar de hacer el registro correcto y si por ahí en un sistema, a la hora de registrar, alguno de ustedes se equivoca, lo mejor es decirle a contabilidad, oye, ha habido un error en el registro, para que ellos, con el área de sistemas, o si no con ustedes, anulen el registro, anulen el ingreso. No es lo mismo ingresar y después sacarlo para ingresarlo en otro lado, porque afectan la parte de costeo. ¿Okay? Y además tenemos que asignar la ubicación en nuestro almacén según la clasificación y la demanda del producto. Hay algo que se llama clasificación ABC, donde los productos A son los más importantes. Si lo que me está llegando es un producto A, que es el más importante porque o cuesta bastante o se mueve mucho. Y si cuesta bastante, pues hay que tenerlo en un lugar seguro y si se mueve mucho hay que tenerlo cerca del área de salida. Por eso dice también que nos fijemos en la demanda del producto. ¿Ok? Entonces, la recepción de la mercadería incluye siempre verificación de las cantidades, de hecho es verificación de documentos, como les decía, incluye también inspección de calidad, aunque la suele hacer otra área, la suele hacer el área de calidad, pero siempre es parte del proceso de recepción. E incluye el registro de la entrada de productos en el sistema. Hay que aplicar controles para evitar errores en el ingreso de la mercadería y asegurar que se cumpla con los estándares de calidad requeridos. Sí, por eso está el área de calidad para que lo pueda ver. Y otra vez, acá es muy bueno si se puede usar tecnología como código de barras o RFID, que quiero siempre el RFID, la radiofrecuencia. Y si se tiene un WMS, un sistema de almacenes, pues mucho mejor. ¿Okay? Luego, ¿qué otro proceso tenemos? El almacenamiento per se. Hay que definir la estrategia de almacenamiento. La estrategia puede ser FIFO, LIFO, además la estrategia ABC. FIFO, también llamado PEPS, es First In, First Out, o primero que entra, primero que sale. LIFO es Last In, First Out, o UEPS, el último que entra es el primero que sale. Y ABC es una manera de clasificar nuestro inventario según el criterio que ustedes quieran utilizar, de acuerdo al almacén en el que estén trabajando. Los productos A son los más importantes, eso no debería pasar del 20% del total de productos. Los siguientes en importancia son el B, que debería ser el siguiente 30% de los productos, y el resto, el 50%, debería ser C. Normalmente, para saber cuál es la importancia del producto, lo que se hace es una multiplicación entre la demanda del producto y el costo del producto. Quien tenga ese producto más alto, esa multiplicación más alta, están entre los productos A. ¿Okay? Entonces, definimos estrategias de almacenamiento. ¿Hay otras estrategias de almacenamiento? Sí. Hay una que se llama FEFO, que la vamos a ver más adelante también, que es First Expire, First Out. Lo primero en vencerse va a ser lo primero que sale. ¿Ok? Hay que usar la tecnología para la localización rápida de productos. Esto es utilizar WMS. Si se puede, con radiofrecuencias, mucho mejor, si se puede, porque es un
Es un proyecto a veces un poco caro, pero si se puede, mejor. Pero si no, si se tiene un WMS, es mejor. El uso de la tecnología ayuda mucho en los almacenes. ¿Okay? Y el mantenimiento y orden dentro del almacén para evitar pérdidas y errores. El mantenimiento es asegurarnos que los racks siempre estén en buen estado. El orden y la limpieza es muy importante. Mientras mantengamos un almacén en orden, las cosas no se nos van a perder. ¿Okay? Entonces, tenemos el almacenamiento de ubicación, es la correcta asignación de espacios para cada producto según su rotación y según sus características, aplicar estrategias de almacenamiento como ABC, FIFO, LIFO o FEFO, ¿okay? Dependiendo de las necesidades operativas. Y además, algo que debo mencionar es la correcta señalización y codificación de un almacén, porque facilita la localización rápida y eficiente. Hay almacenes que son fáciles de ubicar, almacenes que son cuadrados y es muy fácil ubicarlos, o almacenes chicos, pero hay almacenes que son grandes. Entonces, a veces hay que hacer una correcta señalización. Un gran ejemplo de almacén grande son las tiendas, bueno, acá en el Perú, las tiendas de Sodimac, por ejemplo. Esos son como un gran almacén grande lleno de racks con cosas puestas en sus lugares. Y si se dan cuenta, esas tiendas tienen en cada pasillo un cartel que dice pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3. En un almacén también es bueno hacer eso, señalizarlo de manera correcta para que sea más fácil ubicar los productos. Uno ya sabe en qué pasillo está y puede ubicar rápidamente el pasillo. ¿Ok? ¿Y qué otro proceso también tenemos? La preparación de pedidos y el despacho. ¿Ok? La preparación de pedidos tiene dos procesos importantes que son el picking y el packing. Y el despacho, entiéndase como despacho, darle el producto o ponerlo donde hemos acordado para la distribución. ¿A qué me refiero donde hemos acordado? Hay almacenes que sacan el producto porque la empresa que transporta se encarga de subirlo a su vehículo. Hay otros almacenes que no. Llega el vehículo y ellos mismos se encargan de acomodarlo en el vehículo. ¿Okay? Pero entendamos eso como el despacho, que es no solo preparamos, sino que lo entregamos al vehículo para llevarlo a los clientes. O si es que es un almacén interno, despacharles, entregarle el producto al usuario interno. Entonces, ¿qué tenemos en preparación de pedidos y despacho? La selección eficiente de productos según los criterios de rotación y demanda. Es muy importante, hay que cuidar la rotación de los productos. Embalaje y etiquetado adecuados para su envío, eso se llama packing. El primer punto es el picking. Selecciono los productos y los junto. El packing es una vez que ya los tengo, muchos clientes se piden embalado y que vengan un pallet y todo, eso hay que hacerlo, hay que empacarlos o embalarlos, muchas veces se hace con film para poder tenerlos todos juntos y a veces con suncho, eso a veces es suficiente, pero hay que embalarlos para su despacho y coordinar con el transporte para una entrega óptima. Coordinar con el transporte también es una tarea de los almacenes, es saber a qué hora va a llegar el vehículo, que el vehículo sepa dónde va a ir, que tenga claro dónde va a ir y que además, si el almacén puede hacer un seguimiento de dónde está el vehículo, es mucho mejor, para eso hay incluso software de última milla. ¿Ok? Entonces tenemos preparación de pedidos y despacho, que es la recolección de productos, que además debe seguir un método eficiente para minimizar tiempos de búsqueda y errores en los pedidos, ¿no? Hacer nuestras buenas estrategias de picking y además el despacho debe garantizar que la mercadería salga en las mejores condiciones y con la documentación correcta para evitar retrasos y errores en la entrega. ¿Por qué con la documentación correcta? De todas maneras, un pedido, de todas maneras, tiene que salir con una guía. Ahora ya se usan las guías electrónicas, ¿ok? Pero de todas maneras se tiene que emitir esa guía. Hay veces que los vehículos salen con la guía electrónica impresa, que no está mal. No es necesario, no, porque si la guía ya la tienes en electrónica, basta con que el chofer la tenga en su teléfono por si tiene algún problema. Pero siempre se tiene que generar una guía. Ese es el primer documento, ¿ok? Cuando vamos a despachar, el primer documento es muy importante, es la guía y es el documento principal. ¿Qué otros documentos hay? Depende de los productos y depende
los clientes. Si estamos despachando a un cliente que quiere que le llegue la producción con su factura, que llegue, perdón, el producto con la factura, entonces también tenemos que llevar una copia de la factura. Hay productos que tienen hoja de seguridad, porque pueden ser productos peligrosos, entonces tienen que ir también con la hoja de seguridad. Cuando despachamos, tenemos que saber qué documentos vamos a llevar y tenerlos listos siempre. La documentación es muy importante. ¿Okay? Es muy importante. Hasta aquí, chicos, por favor, necesito escuchar sus comentarios. Cuéntenme si hay una pregunta, si alguien quiere preguntar algo. No sé si alguien había levantado la mano porque estaba compartiendo la pantalla. Pero vamos, los escucho. Un favor, eso del ABC no entendí bien, Rommel, te explico. ¿Okay? En un almacén, una buena práctica es clasificar los productos según importancia. A eso se le llama clasificación ABC, ¿ok? La clasificación ABC es clasificar los productos según importancia. Los productos más importantes deberían ser máximo el 20% del total de productos, ¿ok? Esos son los productos A. Los productos A, los más importantes, debería ser solo el 20% del total. De ahí vienen los productos B, que son el 30% siguiente, o sea, en total van 50%. Y los C, los menos importantes, son los otros 50%. ¿Ok? La pregunta, y creo que la pregunta de ustedes va por el lado de ¿y cómo sé cuál es más importante? ¿No? Hay varias maneras. Depende mucho de la industria, depende mucho de los productos que manejen para saber qué productos son más importantes. En algunos casos, la importancia se da por el costo. El producto más costoso es el más importante. En otros casos, se da por la demanda. El producto que más se vende es el más importante, punto. En la mayoría de los casos, ¿no? Esto es algo muy común, es quizás lo más estándar, se da por una multiplicación entre el costo del producto y la demanda que tiene. Si quieren verlo de otra manera, el costo del producto y la rotación que quieren. O si quieren, si tienen, no tienen el costo, el dato del costo, sino el dato del precio de venta, el precio de venta por el volumen que se vende. ¿Ok? Cuando multiplicas eso en cada producto, ¿no? El costo, precio de venta unitario por la demanda que tiene el producto, ahí el que te da mayor valor termina siendo el más importante. ¿Okay? Eso es el ABC de almacenes. ¿Ok? Ahorita les explico qué es no es FIFO y FIFO, pero ahorita les explico qué es eso. ¿Ok? En este caso el ABC sería como un método promedio. Es que no es un promedio, ¿ok? Lo que se hace es tomar dos criterios y multiplicarlos para decidir qué producto es más importante que otro. Por ejemplo, ¿ok? Yo puedo tener un producto muy caro, es el más caro. Hoy estuve en una reunión con alguien que me contó que vendía catamaranes y que alguna vez cotizó un catamarán de como 4 millones de soles. Entonces ese pata, si de pronto se le ocurrió comprar un catamarán y lo tiene en su almacén, tiene un costo muy alto el catamarán, pero solo tiene uno, ¿ok? Y probablemente lo venda en un año o en 2. Pero también él contaba que tenía otras cosas, que también tenía hasta tablas de cerdo. Esas tablas tienen un costo más barato, pero probablemente las vende muy seguido. Entonces, si tú quieres saber en verdad cuál es más importante, uno o el otro, lo que haces es multiplicar el costo por la demanda. Probablemente gane el catamarán, a pesar que su demanda puede ser uno al año o uno cada 2 años por el costo que tiene. Pero lo que se hace es multiplicar los dos criterios para decidir cuál es más importante entre uno y otro. Ese es el método más utilizado para clasificación de ABC. Pero como les digo, depende el almacén y depende de los productos para saber cuál es más importante. Imagínense, no sé, pues están en el negocio de joyería. Quizá ahí ya haya otros
otros criterios. Quizá ahí el criterio sea el costo para saber cuál es más importante, no lo sé. Pero ese es el criterio ABC. ¿Ok? Y me preguntaban en el chat, me decían a FIFO y FIFO, ya, a ver, los criterios de rotación de producto, o sea, de qué despacho primero, son tres los más conocidos. ¿Ok? Son tres. Y les estoy hablando de qué despacho primero, les estoy hablando acerca de almacenamiento porque contablemente también se habla de esto, pero en la valorización. Esta es en la parte de almacenamiento. Hay tres. Lo primero que entra es lo primero que sale. Ese es el FIFO, por sus siglas en inglés, que significa First In, First Out. Primero que entra, primero que sale. Ese cuando se utiliza cuando los productos vencen. ¿Ok? Entonces, si yo compré algo hoy y luego compro algo mañana, debería salir primero en mi almacén esto que compré hoy y lo que compre mañana va a salir después. ¿Ok? Eso es el primero que entra, el primero que sale. También hay que el último que entre sea el primero que sale. Oye, ¿cuándo se usa eso? En verdad se usa muy poco, pero se usa cuando los productos no vencen, entonces no estás muy interesado en sacar el primero que entró. Y se usa mucho en algunos casos y en algunos países donde se tiene problemas de inflación. Entonces, ¿qué pasa? El último producto que entró, en verdad entra con un costo mucho más alto y refleja realmente el costo. Entonces, prefieres vender ese primero porque se está vendiendo incluso a un precio mayor. ¿Okay? Se usa poco, pero es bueno mencionar. El último que entra, que es el primero que sale, también se conoce como WEPS, último que entra, primero que sale. ¿Ok? También en inglés es LIFO, Last In, First Out. ¿Ok? Entonces ya tenemos FIFO y LIFO. ¿Ok? ¿Y cuál es uno tercero? El tercero se llama FEFO, que significa First Expire, First Out. O sea, el primero que vence es el primero que sale. Oye, ¿y ese no es igual al primero, al primero que dijiste, que ese es el primero que entra es el primero que sale? Debería ser igual, pero hay casos en que no lo es. ¿Por qué? Yo tenía un proveedor hace años en una empresa que ellos tenían su producción, era un proveedor de Chile, y su producción la hacía por lote. Cada mes de producción era un solo lote. Entonces, cuando nos despachaba productos, le podíamos comprar un producto y nos venía con una fecha de vencimiento. Nos volvía a despachar producto al mes siguiente y podía venir con la misma fecha de vencimiento del anterior o incluso una fecha de vencimiento más cercana, por poco, pero más cercana. Entonces ahí lo que teníamos que decir era, no es el primero que me llegó, el primero que vende, sino que una vez que me llegue el producto, el primero que va a vencer, porque me puede llegar uno que vencía antes, a ese lo voy a poner el primero para salir. ¿Okay? ¿Se da muy poco? Sí, se da poco, porque suele ser que el primero que entra va a ser el primero que se vence. Pero hay industrias en las que no pasa necesariamente así, y por eso existe esta manera de almacenar que se llama FEFO. El primero que expira, el primero que vence, es el primero que sale. ¿Ok? Entonces, tenemos esas tres. Ojalá que haya quedado claro. Yo sé que hablo mucho a veces, así que espero no marearlos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Algo que tenga que ver con esto, con estos movimientos de almacenes y con esta administración de almacén, acerca de qué es lo que debe hacer un almacén. Gracias, Aymar. Vamos bien. Perfecto. Muchas gracias. Pero igual, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Las muestras o prototipos son parte de un inventario? Sí. Tienes dos maneras de tener. Lo pones como un código de muestra y son parte de tu inventario, o los tienes como todo el producto, pero a la hora de sacarlos los sacas como una muestra. ¿Okay? Todo lo que está dentro de tu almacén es parte de tu inventario y debería estar en tu sistema. ¿Ok? Si además manejas muestras para el área comercial, tienes que tener unos códigos de muestras. Si no tienes códigos de muestras y haces las muestras y se las quieres dar al área comercial, dáselas y ya no los tengas en el almacén. ¿Ok? Y que las maneje el almacén. ¿Ok? Perdón, que las maneje el área comercial.
Pero si no, todo lo que tienes en tu almacén sí es parte de tu inventario. Y acuérdense que lo que está en el inventario es plata de la empresa. ¿Okay? Tenía una pregunta más. Sí, me pasó productos fertilizantes. Eso de lo primero que se vence, lo primero que sale. Sí, eso puede pasar. Yance, buenas noches, adelante. Yance, levantaste la mano. Yance o Hanse, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Adelante. Estás, estás muteado, no sé si quieres decir algo. Bueno, mientras Hanse nos habla, me pusieron otro mensaje. Donde trabajo hay productos con código que ya no me figuran en el SAP, que también son códigos antiguos que ya no salen. ¿Por qué razón podría ser? Ah, porque lo han configurado mal. Una vez que tú trabajas ya con SAP, todos los códigos, todos los que tienes en el almacén, deberían figurar. Incluso si han vencido, los puedes pasar a un almacén de productos no utilizables, a un almacén virtual de productos no utilizables, de productos que no se pueden despachar, o de productos vencidos. Pero todos deberían estar ahí, porque no ponerlos en el SAP, que tengan código, pero que ese código no aparezca en el SAP, es que los estás quitando de la contabilidad. ¿Okay? Salvo que por alguna razón ya los hayan sacado de la contabilidad. No sé, porque los hayan sacado como muestras y los tengan ahí arrumados. Eso no debería pasar porque causa desorden en el almacén. Pero habría que ver por qué está pasando eso. ¿Okay? Pero si son códigos antiguos de productos que ya no se van a usar, por más que ya no se vayan a usar, deberían aparecer en tu almacén y en tu inventario si es que todavía son parte de la empresa. Salvo que, como les digo, ya la empresa haya decidido, no sé, separarlos, haberlos sacado, haberlos hecho una salida del almacén y los tengan ahí a un costado. Pueden ser que sean productos que ya no van a vender. Si son productos que ya no van a vender, pero están en la contabilidad y los tienes en el almacén, deberían tener su código. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después, o sea, si están en tu contabilidad, deberían estar en el almacén, deberían tener su código. Cuando contablemente los retires, porque ya no se van a vender y tienes que ver la manera de retirarlos contablemente, ahí si quieres los botas a la basura, ya no deberían estar dentro del área de tu almacén. Si aún así te piden que los cuides, los pones en una esquina, les pones aro y los separas y dices esto no es parte de, porque ya no está en tu sistema. Pero el hecho de que no se vayan a vender no significa que no deban estar en tu inventario. ¿Ok? Eso es muy importante, porque si contablemente todavía están en el sistema, deberían estar en tu almacén. Solo salen de tu almacén cuando ya salen contablemente, porque como les digo, todo es plata, todo tiene un valor. Entonces, cuando ya no tenga un valor o cuando ya contablemente se haya visto cómo hacer para que no tenga valor, recién ahí se debería hacer una salida del almacén. Y una vez que se hace la salida, si no se los llevan o qué sé yo, les piden, como a veces pasa, porque creen que el almacén es depósito, son cosas muy distintas, bueno, pues se pone en una esquina y se etiqueta diciendo esto no es parte de, y qué sé yo, ¿no? Pero no es simplemente, ya no se va a vender, entonces lo saco de mi inventario, así no puede darse. ¿Okay? Las salidas, los movimientos de almacén, como les decía antes, afectan la contabilidad. Entonces, por más que ya no se vaya a vender, no quiere decir que sea plata de la empresa. ¿Ok? Déjeme seguir leyendo, por favor. ¿No? Entonces, me dice, donde trabajo hay productos, códigos que ya no me figuran en el SAP, que también son códigos antiguos. Deberían, como te digo, figurarte en el SAP. ¿Ok? Es más, el SAP nunca anula códigos, por más que ya no tengas en inventario, siempre se mantiene el código porque tienes, aunque ya no lo vayas a contar, porque el código te mantiene un rastro de movimientos y un rastro de costo de esos productos. ¿Ok? Y que no se repita el código, sí, pues tienen que tener cuidado con los códigos, no vayan a repetir. Si dos productos tienen un mismo código, están en problemas, ¿ok? En problemas muy graves. Lo que sí a veces ha pasado es que tienes un mismo producto con dos códigos, porque se compró después y te das cuenta que es el mismo. Ahí también se tiene que hablar con contabilidad para dejar de usar esos códigos y usar un código unificado
¿Y por qué se habla con contabilidad? Para que ellos vean el costeo del producto a la hora de ponerlo en un solo código. ¿Ok? ¿Qué me pones a llamar? Puede ser que sean productos que ya no venden, pero que no se hayan contabilizado, pero se tienen que contabilizar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pasa estas cosas a veces cuando recién se entra a usar SAP, cuando se usaba en un sistema de almacenes o los sistemas de la empresa eran más manuales y de pronto se empieza a usar el SAP y se migra lo que hay en el almacén al SAP, a veces pasan estas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado. Primero tiene que salir de la contabilidad para no tenerlos en el almacén. ¿Ok? Podría ser un sobrante. Es que no deberían haber sobrantes, pues, Gimar. No deberían haber sobrantes. Si hay un sobrante es porque no hemos registrado una salida. Y si no hemos registrado una salida, tenemos que ver con contabilidad qué pasó. Por eso les digo, si contabilidad todavía lo tienen en el sistema y eso quiere decir que es plata de la empresa todavía, debería ingresarse en el almacén y debería verse cómo se ingresa. Y si contabilidad ya no lo tiene, hay que ver por qué no lo tiene. Y si lo tienes en el almacén, sepárenlos, etiquétenlos, pónganlos en un lugar y digan, esto no es parte de mi almacén, para que eso no confunda. ¿Ok? Y tenganlos bien separados y bien etiquetados, así que se vea que eso no es parte del almacén, para que después no tengan problemas con eso. ¿Ok? Eso es muy importante, para que después no tengan problemas con eso, para que después cuando haga un inventario no lo vayan a contar. Esto no es parte, esto es algo aparte, pero que esté bien etiquetado, bien señalizado, ¿no? Luis, levantaste la mano. Sí, ingeniero, una consulta, buenas noches con todos. Sí, o sea, eso quiere decir lo que usted menciona, que si en caso no se llega a vender el producto, entonces seguiría en mi lista de inventario. ¿Es Siempre, correcto? siempre. ¿Sabes qué va a pasar con el producto Ok, que nunca gracias. llegaste a vender? Si tiene una fecha de expira, una fecha de vencimiento se va a vencer. Entonces tú lo sacas a ver, los almacenes tienen, si bien físicamente es un solo lugar, pueden tener almacenes virtuales, que implica que dentro del almacén tienes zonas virtuales. ¿Ok? ¿Qué son los almacenes virtuales? Que dentro de un almacén tú puedes tener productos disponibles para la venta, como productos que por calidad no los puedes vender, pero tienen que pasar a un reproceso, o sea, se pueden arreglar para venderse. Entonces los tienes en un almacén virtual y físicamente en tu almacén también estar separados. Y tienes productos que ya no se pueden utilizar, ¿ok? Los productos no disponibles, pero para nada, no se pueden utilizar. Entonces, algo que no se vendió y que pasa su fecha de vencimiento, lo pones en este almacén virtual y en tu almacén lo arrimas. O sea, dentro de tu almacén tienes un espacio donde pones aquello que ya se venció. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Va a seguir en tu almacén? Sí, hasta que la gerencia con contabilidad decida que estos productos que se vencieron y que no tienen manera de venderse, pues comúnmente lo que se hace es la destrucción. Y la destrucción es un proceso contable. Le dices a contabilidad, esto es lo que vamos a destruir, se llama a una empresa que se encarga de esto, de llevárselo a un lugar donde se destruyen estas cosas, va con un notario que da fe de que eso se ha destruido y luego contablemente sale de tu almacén. Pero no es porque ya no se va a vender allá los sacos, no, no, porque igual ha sido plata en la empresa. Y como es plata en la empresa que entró, contablemente va a seguir ahí por más que ya haya vencido, a menos que hagan este proceso de, este, de destrucción, que como les digo, se hace con un notario. A veces ya venció, pero todavía se puede usar en algo y lo remata, ¿no? Profesor, ¿nos facilitará alguna herramienta para hacer inventario? Y no es tan sencillo como, oye, mira, usa esta herramienta. Ah, yo trabajo con tecnología, soy consultor en una empresa que utiliza tecnología de radiofrecuencia y la mezcla con los WMS. Entonces tiene un sistema de almacenes con radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una muy buena herramienta para hacer inventarios, pero todas estas herramientas no se eligen a ciegas porque siempre es una inversión. ¿Ok? Pero es una buena herramienta para hacer inventarios rápidos. ¿Ok? ¿Qué otra herramienta? En verdad, mientras tengan orden, el inventario es algo muy manual. Es
contar lo que tengo y después ver que en el sistema sea lo mismo. Entonces, hay herramientas, sí, códigos de barra, la tecnología de radiofrecuencia, porque es mucho más fácil, mucho más rápida. Si quieren, si me da tiempo en la clase, les muestro un video acerca de cómo funciona la radiofrecuencia y cómo se hace un inventario con radiofrecuencia. Se utiliza mucho también en control de activos, no solo en almacenes. ¿Okay? Pero no es que yo les pueda dar una herramienta, no es tan fácil como, tomen, utilicen esto, porque yo no creo herramientas y porque las herramientas o los software tienen costos. ¿Es de gran ayuda la utilización de código de barras para llevar un control de inventario? Es de ayuda, sí. Hay tecnologías que te ayudan más, sí, como la radiofrecuencia, pero el código de barras sí es de ayuda. ¿Cuál es el mayor problema del código de barras? Que no sé si han ido a alguna tienda y compran algo y de pronto el código, el papelito que tiene el código de barras, se mojó un poquito, porque no sé, pues está comprando pollo y es un poco húmedo, y la cajera al final lo trata de leer, no lo lee y digita el código y recién ahí les cobra. El problema del código de barras es ese, que el papelito tiene que estar perfecto, o el código donde esté impreso tiene que estar perfecto, y además, tienes que acercarte para leerlo. Entonces, cuando son productos grandes, como sacos, es difícil buscar dónde lo lees, ¿no? O sea, sí te ayuda, pero también tiene sus problemas, no es tan fácil, ¿ok? Pero sí es de ayuda el código de barras. La gente lo arranca, sí, pues la gente lo arranca. A veces es un papelito, la gente lo arranca, ¿no? Hay por eso otras cosas. Cuando se utiliza radiofrecuencia, se utilizan unos tags que son distintos, que incluso pueden estar dentro del empaque, no afuera, ¿no? Pero sí, también también se puede utilizar eso, se pueden utilizar los tags. Y el código de barras sí puede ayudar. De hecho, por ejemplo, en los casos de negocio de comida, estoy trabajando en una consultoría con Tillapuy, y ellos tienen en sus papitas código de barras, y nadie lo arranca porque está impreso en el empaque. Y es fácil de leer, sí es fácil de leer porque el producto es pequeño, ¿no? Entonces, hay maneras en las que sí te puede ayudar. Sin embargo, lo complicado siempre es que te tienes que acercar, ¿no? La tecnología de radiofrecuencia hace que no te tengas que acercar y la lectura es más rápida, pero es una tecnología más cara. ¿Okay? No sé si me he perdido alguna pregunta. Para eso tiene que hacer una política, por ejemplo, donde yo trabajo en una política menores a 200 y te vas a dar cuenta rápido. ¿A qué te refieres con menores a 200, Gilmar? Si me puedes explicar mejor, abre tu micrófono, explícame bien, porque ya me perdí un poco y no sé a qué venía el comentario. Si puedes hacerlo, por favor. Gilmar, Gilmar, ¿me ayudas con eso? Si me explicas bien cómo es el comentario o si me escribes en el chat un poco más para darle contexto al comentario. ¿Sí me escucha? Sí, 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 adelante, Gilmar. Buenas noches. No sé, donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos para podernos darnos cuenta qué materiales que se quedan a veces por saldos en fuego. Por ejemplo, es una cartonería, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos unidades que se quedan a veces por falta de su juego. Por ejemplo, a veces hay 10, 20 unidades, 50 Ya, unidades, 5 unidades. Y a veces ya van pasando un mes, pasan 20 días, 10 días, y la política de nuestro trabajo es sacarlos más que todo del SAP, eh, para inventariarlos y tenerlos en cuenta. Por ejemplo, menores a 200 se van y para que ya no, o sea, a veces no se fabrican ya no se fabrican, y esos menores a 200 ya no les sirven más que todo, ya. ya no Pero generan. estos menores a 200, ¿ok? Si tú Claro, es los menor. sacas del SAP, tienes que hacer una salida del almacén. Esa salida del almacén tiene que tener una razón. La salida siempre tiene una razón, ya sea por venta o por qué sé yo. Y cuando tú haces una salida de tu sistema de almacén, haces una salida también de la contabilidad. Aunque eso después contablemente se vea como una pequeña pérdida, haces una salida. ¿Ok? Entonces ahí ya no está en tu almacén. Pero ¿qué haces con estas cosas? O alguien se las lleva,
o las puedes botar a la basura, que venga el camión de la basura, te las llevas, o si tienen una política de guardarlo porque se va a donar o qué sé yo, pero ya lo sacaste de tu sistema, lo mejor es tenerlos en un lugar donde tú puedas señalizar el lugar y decir lo que está acá no forma parte de mi inventario, para que después no te confundas. Pero siempre en ese orden. O sea, si tienen como política eso, está bien, pero tienes que tener tienes que hacer la salida en el sistema y la salida siempre tiene un motivo. Que si ya tienen esa política, probablemente ya tengan el motivo para ponerlo en la salida cuando lo tengas que hacer, ¿no? Pero sí, Gilmar, sí puede pasar de esa manera. Rafael me dice, trabajo en un hospital, pero había muchos problemas con el inventario, ya que son muchos ítems, y el trabajo manual hacía que al despachar se equivocaba, porque pedían, por ejemplo, para el dolor, ya habían de hasta 3 marcas, pero despachaban de una marca y cobraban de otra. Y así habían faltantes en uno. A ver, sí, en los hospitales puede pasar eso. Por eso, en principio, lo que sí he visto en los hospitales es que bueno es que al almacén no entra cualquiera, solo entra el almacenero, va y te despacha. Pero tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Para que no pasen estas cosas están los sistemas, ¿ok? Porque ¿qué pasa con los sistemas? Cuando tú pides algo, ponte para el dolor, ya lo pides con un código, entonces la persona no te agarra cualquier medicamento, te agarra el código que tú le estás dando. Y te estoy hablando de sistemas sencillos, si quieres un sistema en Excel, pero cuando trabajas con un sistema ya no hablas por nombre, sino por código. Y eso es muy importante. Y yo les recomiendo esto siempre, olvidarse de la descripción y tratar de pensar siempre en códigos. ¿Ok? Porque hay Panadol y paracetamol. Es lo mismo, pero son 2 ítems distintos. Entonces, yo quería pedir Panadol, pero me confundí, pedí paracetamol y el del almacén sacó paracetamol, pero anotó Panadol. Pero si son códigos distintos, ahí nos va a equivocar. Entonces es muy bueno trabajar con códigos y para eso son los sistemas de almacenes. Aunque sean los más sencillos, trabajan con códigos. ¿Y con qué otra cosa trabajan? Con fechas de vencimiento, porque los medicamentos tienen fecha de vencimiento y tienen que saber rotarlo. Pero para que no pase eso, con códigos a veces es mejor. Entonces, cada marca tiene un código distinto. ¿Y por qué cada marca tiene un código distinto? Se hace lo mismo porque tienen costos distintos. ¿Ok? Y ya no les pasa esto, que sacan una cosa pero cobraron otra y al final todo se hace un descalabro. Ahora, estas cosas pasan por algo que les dije en la primera clase, que a veces la inversión en la parte operativa es la que viene al final. Pero cuando viene muy al final pasan estas cosas y toca a los que trabajan en los almacenes o a los que ven este problema, levantar los problemas para que se vea la necesidad de invertir en eso para que las cosas ya no pasen. Y otra vez, a veces no se le da la importancia a un almacén hasta que se entiende de verdad que el almacén es como el banco dentro de la empresa. Es plata lo que cuida el almacén. Y perdemos plata cuando tenemos errores como estos. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia del QR en un producto con el código de barras en un producto? Ninguno. Sirve para lo mismo. Sirve para lo mismo, si hay diferencias. Sirve para lo mismo. Tú lees el código y el código te guarda información. Claro, el código de barras no te lleva a una página web, el código QR te lleva a una página web o te lleva a algún lugar donde está la información. El código de barras también te guarda información, que es qué producto es, qué lote es a veces, o qué fecha de vencimiento incluso tiene, eso lo puede tener un código de barras. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso comercial de los códigos de barras, hay unos códigos particulares que se llaman EAN y se paga por tener estos códigos porque son ya estandarizados en todo el mundo, ¿ok? Y entonces pagas por esto. Pero tú puedes crear una codificación de código de barras interna por la que no pagas y te sirve para guardar información. Entonces, cuando tú tienes un sistema de código de barras, cuando tú lees un código, a la hora de leerlo te da la información que tú has querido guardar. Descripción, lote y muchas cosas de eso. Un QR te puede dar lo mismo, solo que funciona de manera distinta. Al leerlo te lleva a una página web, pero te da esa información. ¿Okay? Igualito pasa con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es como un sticker o un tag o algo que se pone en el producto y cuando lo lees te da la información que tú previamente has definido que vas a poner para cada producto. ¿Okay?
Lo bacán de la radiofrecuencia es que los lectores pueden leer QR, pueden leer código de barra, se puede programar para que lean otras cosas. ¿Ok? Pero esa es la idea de los códigos. Cuando trabajas con código de barras, cuando trabajas con QR, cuando trabajas con código de radiofrecuencia, es que cuando tú lees ese código, cuando tú lees el tag, o cuando tú lees el chip de radiofrecuencia, te bota la información que tú guardas del código en tu sistema. ¿Ok? La idea es que te bote exactamente la misma información, ¿no? Y eso se predefine cuando se configuran estas cosas. ¿Ok? Bien, chicos, siendo 8:52, hagamos un muy pequeño break de 8 minutos, y exactamente a las 9 de la noche continúo con la clase. Así me dejan tomar un poco de agua y descansan de mí un ratito, porque la verdad es que no los quiero aburrir y espero que les esté sirviendo de algo la clase. Si había alguna pregunta más, me la hacen por favor regresando y de ahí continuamos con el tema. ¿Está bien? Pues les agradezco, no se vayan, volvemos en 8 minutos. Muchas gracias.
Listo, chicos. Volvemos, ¿estamos todos? ¿Sí? ¿Está alguien? Al menos alguien ya regresó. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias. Hay gente que está levantando la mano, que no sé si es para decirme que ya están o si quieren, o si me quieren decir algo. Luis levantó la mano y Diana también. Ya, entonces es como que ya está, listo. Les voy a compartir mi pantalla porque quiero que veamos algo. ¿Ok? A ver. Les voy a compartir este video que dice código de barras versus RFID, para que entiendan un poco cómo funciona la radiofrecuencia, ¿ok? Son solo 2 minutitos, así que vamos. No sé si se han dado cuenta todo esto mientras va avanzando el video, que la estantería del comienzo se movía. Esas son las estanterías móviles, esas. Y hacen que tengas menos pasillos, ¿ok? Pero bueno, veamos el video. Acá lo que están haciendo es leer cada código de barras. Entonces, el código de barras ayuda, sí ayuda, ¿ok? Pero tiene esto, que tienes que leer uno por uno y que tienes que acercarte para leer. Entonces leen 15 cajas en un minuto, ¿ok? ¿Cómo se hace con el RFID? Lo complicado del RFID, de la tecnología de radiofrecuencia, es ponerles estas etiquetas, imprimirles a los productos, porque alguien lo tiene que hacer. A veces lo hace la misma empresa, a veces le pides a los proveedores que ya vengan en las cajas. Eso es algo que se puede hacer, pero eso es una de las complicaciones de la radiofrecuencia. Por eso siempre hay que ver, cuando uno quiere implementar algo, qué tan útil es y cómo se puede hacer. Pero una vez que tienes el RFID en las cajitas, miren lo que pasa. Se leyó las 15 cajas en solo 3 segundos. ¿Ok? ¿Cómo así? Porque la radiofrecuencia no necesita una línea directa entre el lector y la etiqueta imprimible de radiofrecuencia. ¿Ok? Por eso es más eficaz. Es más eficaz que el código de barra, que no quiere decir que el código de barra no ayude. ¿Ok? Sin embargo, como les digo, siempre cuando querramos hacer algo, cuando querramos ponerle tecnología a las cosas, hay que ver cómo en verdad nos va a ayudar y cómo lo vamos a hacer. Pero les quería dar ese ejemplo para que entiendan un poco qué es la tecnología de radiofrecuencia y cómo ayuda, sobre todo en la toma de inventarios, que me habían preguntado por herramientas para tomas de inventario. ¿Okay? Ahora, por favor, sigamos con la clase. Me quedé acá. ¿Ok? Sí se ve, ¿no? Chicos, un dedo arriba, ¿se ve? Sí, perfecto. Gracias. Sigo. Parte de la administración de un almacén es gestionar el espacio y los layouts. El layout es cómo voy a distribuir mi almacén. ¿Okay? Un almacén eficiente requiere una distribución adecuada de los espacios, considerando tanto la física del lugar como los procesos internos. ¿Okay? Por ejemplo, en lo que veíamos en el video de esta estantería grande que se movía, esa es parte de un layout. El layout es planificar el almacén, ver cómo lo voy a poner y qué cosas voy a hacer, ¿no? Si ayuda en mis procesos internos y me ayuda a tener espacio, a hacer este tipo de estanterías móviles, se hace. ¿Ok? Ese es un layout. Un almacén eficiente requiere una distribución adecuada de los espacios, considerando tanto la física del lugar como los procesos internos. ¿Ok?
métodos para optimizar la distribución de los productos. Denme un momento, por favor. Ok, ahora sí. Métodos para optimizar la distribución de los productos. Y los diseños de layouts basados en análisis de la demanda y frecuencia de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la oportunidad de diseñar mi almacén, lo voy a tratar de diseñar viendo que, oye, qué productos tienen más demanda, dónde voy a poner los productos de más demanda, dónde está mi salida, entonces lo voy a poner por acá, etc. ¿Okay? Implementación de zonas de almacenamiento diferenciadas. Mercadería rápida, o perecederos, o los de alto valor. Hay otros casos, como productos controlados, productos que necesitan frío, productos que necesitan condiciones de temperatura y humedad, etcétera. Uso de software para modelar distribuciones y simular flujo de trabajo. Sí, hay software que te pueden ayudar a simular los flujos para saber qué layout te puede servir, qué layout es mejor. ¿Okay? Entonces, la idea del layout es tener una distribución eficiente del espacio, ¿ya? Por eso es crucial en un almacén para mejorar la operatividad y para reducir los tiempos de proceso. ¿Okay? Aspectos que debemos de considerar en esto para mejorar o para tener una buena optimización de la distribución de los productos, el ABC, cuáles son más importantes. Entonces yo puedo organizar los productos en mi almacén según su importancia y frecuencia de movimiento. ¿Ok? Los productos de alta rotación probablemente los ubico en zonas de más fácil acceso o los productos más importantes. ¿Ok? También hay que tener en cuenta el uso de zonas específicas. Es importante separar las áreas de recepción, de almacenamiento, de picking y de despacho para evitar congestión. ¿Okay? Es bueno saber usar zonas específicas. Y si tienen la oportunidad de diseñar el almacén, les recomiendo que la zona de recepción no sea la misma que la zona de despacho, aunque a veces no nos quede de otro. Yo les contaba, la clase pasada creo que sí les conté, yo tenía un almacén, pero que se había diseñado que tanto la recepción como el despacho entraran y salieran por una misma puerta. ¿Por qué? Porque si bien el almacén tenía dos puertas, en una de estas puertas daba a la calle, daba a la pista, pero no había una rampa de despacho. Entonces era mucho más difícil tanto despachar como recibir. Y del otro lado, la otra puerta sí tenía varias rampas de despacho. Entonces por ahí era más fácil recibir y despachar. Es una decisión un poco difícil, no se recomienda hacerlo, pero por esa razón se hizo que la zona de recepción y despacho sea la misma. ¿El problema cuál fue? Cuando creció la demanda, ya era imposible hacerlo. Entonces ahora esta empresa ya cambió de almacén y ya buscó otro donde tenga más puertas de salida y de entrada para utilizar zonas distintas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en la gestión de espacios y layouts? Análisis de flujos dentro del almacén. O sea, tengo que pensar en cómo van a ser mis flujos en el almacén. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en el almacén? ¿Desde dónde se va a mover el personal? ¿Qué implica desde, si tengo un almacén grande, dónde va a estar la oficina? ¿Dónde voy a poner las cosas? ¿Cuáles podrían ser mis cuellos de botella? ¿No? E implementar mejoras como un roteo interno y señalización. Eso sí, yo les recomiendo tener siempre señalizado el almacén. ¿Ok? Entonces, analizamos flujos y analizamos tiempos dentro del almacén. ¿Ok? Se hacen estudios de los recorridos más utilizados dentro del almacén para reducir distancias y tiempos de desplazamiento, sí. Esto tiene que ver mucho con dónde pongo los productos y que los productos más importantes estén más afuera. ¿Okay? Implementación de software de gestión de almacenes es algo que también podemos hacer. O sea, cuando diseñamos nuestro almacén y hacemos el layout, si podemos ahí poner un WMS desde que diseñamos el almacén es mejor, porque así vamos a optimizar la ubicación de los productos y todo, y podemos diseñar con el WMS el mismo almacén a la vez. ¿Okay? Y así vamos a minimizar errores. ¿Okay? Y utilizar el WMS, un WMS, o sea, un sistema de manejo de almacenes, significa evaluar el uso de tecnologías. ¿Okay? Que puede ser el WMS, puede ser bandas transportadoras, o como vimos en el video, yo les quería mostrar un video de RFID, pero encontré de estanterías móviles, que también puede ser. ¿Okay? Todo esto es parte de,
de la gestión del espacio y de los layouts. ¿Okay? Entonces veamos un ejercicio práctico. Les voy a leer el ejercicio, les voy a decir cómo se resolvió, porque así nomás no es que lo podamos resolver, pero lo bacán de un ejercicio así es después agarren, así aunque sea mano alzada, y traten de dibujar un almacén de acuerdo con los datos que les doy y con la respuesta que les planteo. ¿Okay? Es un planteamiento esta respuesta. ¿Okay? Entonces, eres el responsable de la administración de un almacén de distribución de productos electrónicos. ¿Okay? Este tipo de almacén es un almacén de distribución, no es un almacén que esté en una planta de producción, probablemente no. Es un almacén que recibe productos y que los despacha. ¿Okay? Entonces, tienes un espacio de 1.200 metros cuadrados y necesitas distribuir distribuir las siguientes áreas. Recepción de mercadería, necesito una zona de almacenamiento, como racks, estanterías, un área de preparación de pedidos, necesito despacho de mercaderías, necesito pasillos y zonas de circulación y necesito una oficina administrativa. ¿Ok? Datos de este almacén. Recibe aproximadamente diariamente 500 cajas de productos de diferentes tamaños. Se despachan 400 pedidos diarios, en su mayoría muy pequeños. ¿Okay? La reposición de stock se realiza 2 veces por semana. ¿Qué quiere decir? Oye, pero espérate, diariamente se reciben 500 cajas, pero ¿cómo la reposición de stock se realiza 2 veces por semana? Lo que pasa es que más o menos cada producto se compra 2 veces por semana, pero en distintos días. ¿Okay? Existen restricciones de altura máximo de 8 metros en los racks, entonces ya sé cuál es la altura máxima que deben tener mis racks, pero sé que son productos pequeños. Se utilizan montacargas y traspaletas para el movimiento de mercadería. Si utilizo montacargas y traspaletas, quiere decir que necesito pasillos. ¿Okay? Acá sí necesito pasillos. ¿Okay? Entonces, la tarea a realizar es diseñar un layout óptimo del almacén, considerando la mejor distribución de las áreas para optimizar tiempos de recepción y almacenamiento y despacho. ¿Okay? Entonces, hasta acá entienden un poco lo que se quiere hacer. Queremos diseñar el almacén. ¿Ok? Entonces, ¿qué ideas podemos dar para diseñar el almacén? ¿No? A ver, tenemos, por ejemplo, para minimizar y mejorar la eficiencia del almacén, podemos tener, no sé, estudiar los flujos y decir, oye, ¿por dónde se van a mover los productos o qué cuellos de botella podemos llegar a tener? ¿Ok? Entonces, puede ser así. Por ejemplo, si tengo congestión en el área de picking durante picos de demanda, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Implementar quizá un sistema de picking para poderme ayudar con eso, ¿no? Si tengo retrasos en la recepción de mercadería, puedo usar tecnología de RFID, ¿ok? Entonces veamos cómo se hizo. Esta es, otra vez, una propuesta, ¿ok? Pero ustedes con los datos lo que pueden hacer como pequeño ejercicio es un mapa del almacén y a ver cómo se podría hacer, ¿ok? Pero este es el trabajo que se hace cuando uno quiere diseñar un almacén. Necesitas los datos, necesitas saber cuál es tu movimiento, cómo recibo, qué espacio necesito y qué zonas debo considerar. ¿Ok? Entonces hizo así. Se recomienda la siguiente distribución dentro del almacén de 1.200 metros cuadrados. Otra vez, como les digo, este es un ejemplo. La recepción de mercadería, unos 150 metros cuadrados, ¿no? 12.5%. ¿Dónde lo ubico? En la parte frontal del almacén, cerca de los muelles de carga y descarga. ¿Ok? Que esté cerca a muelles. ¿Por qué? Porque así la descarga es más fácil. ¿Ok? Contar con áreas designadas para inspección de calidad y verificación de documentos. Eso es mejor para que la gente no se tropiece, porque están unos almacenes que la verdad son muy difíciles de manejar por eso y a veces hay mucha gente cerca de los productos. No debería pasar. Si tengo un área designada para hacer la inspección de calidad, mejor. Y para la verificación de documentos, también. Habilitar zonas de espera para la mercadería antes de ser almacenada. Eso es importante.
¿Por qué tenemos una zona de espera para la mercadería antes de ser almacenada? Porque en el momento que entra y la estamos revisando, a veces necesitamos colocarla en un lugar porque, no sé, pues en caso de las importaciones, a veces primero necesita ser costeada. Entonces, se pone en un lugar cerca de la entrada, se ingresa al almacén, a un almacén virtual que es previo al costeo y después ya se mueve al lugar donde se necesita. Entonces, nunca es mala idea tener zonas de espera para la mercadería antes de ser almacenada, antes de ingresar a la parte disponible de tu almacén. ¿Okay? Luego, como zona de almacenamiento, 500 metros cuadrados, casi la mitad. Miren, de 1.200 metros cuadrados, solo 500 para zona de almacenamiento. Vamos a utilizar racks de 8 metros de altura para maximizar la capacidad, o sea, tenerlo lo más alto posible. ¿Okay? Y distribuir según la metodología de ABC, colocando los productos de mayor rotación en ubicaciones más accesibles. O sea, los que rotan más hay que tenerlos lo más abajo posible. ¿Okay? Necesito además un área de preparación de pedidos. Entonces, vamos a tomar 200 metros cuadrados. Oye, el área de preparación de pedidos es más grande que el área de recepción. Sí, no es mala idea. ¿Por qué? Porque en los datos lo que nos están diciendo es que tenemos muchos pedidos, pero pequeños. Significa que hay mucho trabajo de picking, es decir, de ir a buscar productos en pequeñas cantidades de donde están e irlos juntando. Y tenemos varios pedidos, entonces tenemos que hacer varios pickings a la vez. Es bueno tener un área grande, incluso más grande que la de recepción. ¿Okay? Entonces voy a tener mi área de picking de 200 metros cuadrados. ¿Cercana a la zona de almacenamiento? Sí, siempre cercana a la zona de almacenamiento para minimizar los tiempos de pick y un espacio para la consolidación de los pedidos antes de su despacho. ¿Qué significa la consolidación de los pedidos? Que yo puedo tener 500 pedidos, pero de esos 500 los puedo despachar, no sé, entonces los consolido, ¿no? Para el primer vehículo van a ir todos estos productos. Entonces, dentro de esa zona de picking, guardo un espacio para irlos consolidando. Para decir, esto lo despacho primero en un vehículo, todos estos pedidos, luego estos y luego estos de acá. ¿Okay? Otra área para el despacho de la mercadería, que es para que ya salga, para que se revisen la documentación y para que se pueda cargar. Esta tiene que estar ubicada lo más cerca a la salida para agilizar el proceso de carga en los camiones. Tiene que tener su zona de revisión de pedidos y de etiquetado antes del envío si es que se necesita etiquetar. En esta zona de revisión de pedidos se revisa con la documentación. Revisas la guía y revisas que efectivamente estés llevando todo lo que estás sacando, ¿no? Y un espacio, si se necesita, para almacenamiento temporal de pedidos urgentes o consolidaciones de carga. ¿Okay? A veces pasa eso, que de pronto tienes todo planificado y te llaman y tienes un pedido urgente. Ok, entonces lo tratas de poner en un lugar cerca porque va a venir un vehículo seguro a recoger. ¿Okay? Por eso tenemos un área de despacho de también 200 metros cuadrados. Nótese que entre el área de pique y el área de despacho son 400 metros cuadrados y la zona de recepción es solo de 150. ¿Por qué? Porque este tipo de almacén y los productos descritos te dan para pensarlo de esa manera. ¿Okay? Además, pasillos y zonas de circulación en total van a ser 100 metros cuadrados. Cuando uno dice zona de almacenamiento, se refiere solo donde están los racks. Entre racks hay pasillos. Este es el área total de los pasillos. ¿Okay? Espacios diseñados para permitir libre tránsito de montacargas y operadores. Como dijimos que había montacargas y apiladores, entonces sí necesitas pasillos. Y además, recuerden que si hay personas también caminando y hay montacargas, hay que delimitar bien los cruceros peatonales, ¿okay? Y los lugares por donde pasan montacargas. Pasillos de 3 metros de ancho en áreas de alto tráfico suelen ser el ancho de los pasillos cuando hay un montacarga. Implementación de señalización y rutas de tráfico interno, para que sepan por dónde va el montacargas, y ahí es donde les digo, los cruceros peatonales, para que se sepa por dónde caminan las personas. Y además, se quería una oficina administrativa, ¿ok? Se quería tener un espacio para oficina administrativa. 50 metros cuadrados, en realidad es un área muy buena. ¿Por qué? Porque puede ser de 2 pisos. Entonces, en esa área puedes tener una zona administrativa, ¿ok? Con todo lo que necesites. Es un espacio para supervisión, para control de inventarios y coordinación logística,
y ubicada en un punto estratégico con visibilidad sobre las operaciones. Eso es muy bueno. Por eso a veces tener 2 pisos también es bueno para que se pueda ver desde ahí. Ahora, el hecho que se pueda ver desde ahí no significa que el jefe del almacén va a estar todo el día en la oficina. Todo lo contrario, la chamba de almacén es muy de estar en el lugar y de poder ver las cosas en el lugar. Pero siempre es bueno tener un punto estratégico con visibilidad sobre las operaciones. ¿Okay? Entonces, lo que yo sí les dejaría como tarea para ustedes, háganlo si quieren, pero es un ejercicio muy bonito, es con todos estos datos que les he estado dando, y sé que les van a pasar la clase y van a tener todos los datos ahí. Con todos los datos, agarren su cuadrado, son 1200 metros cuadrados, entonces es, no sé, pues hagan 120 por 10, 12 por 100, no sé, pero hagan su rectángulo y digan, oye, a ver cómo pondría los pasillos, cómo pondría las cosas, dónde estaría la entrada, dónde estaría la salida. Traten de llevarlo gráficamente a ver qué les sale. ¿Okay? Así es como gestionamos los almacenes, así es como se diseñan los almacenes. ¿No? Tenemos un área, sabemos más o menos cuál va a ser nuestro movimiento, entonces empezamos a diseñar de esta manera. El ejemplo es sencillo, porque pueden haber datos todavía más complicados. ¿Qué pasa si necesito una zona de frío? Una zona de refrigeración, no de congelado, sino de refrigeración. Entonces tengo que separar una parte para poner una cámara de frío, y esa cámara de frío que tengo una antesala para hacer el picking de los productos si es que en caso los necesito. Yo trabajé en un almacén que vendía insumos para el preparamiento, para preparar alimento balanceado para la crianza de cerdos y pollos. Pero también vendíamos vacunas para cerdos y para pollos. Entonces, estas vacunas necesitaban estar refrigeradas y no podían perder la cadena de frío. Entonces, los pedidos, además de estas vacunas, que eran pedidos chicos, se tenían que hacer el picking dentro de la cámara de frío. Se ponían en unas cajas donde además se ponía gel y se ponía Tecnopor y algunas otras cosas para que se mantenga frío durante todo el tramo, e incluso le hacíamos seguimiento a la temperatura durante el tramo para estar seguros de que llegaba a buena temperatura. Este almacén no les pide eso, pero a veces hay que pensar también en esas cosas. ¿Okay? Entonces, hasta acá, como información, tenemos toda la clase, pero necesito saber si hay preguntas y si se entendió este ejemplo de cómo se hace el layout de un almacén, de cómo se diseña la estructura de un almacén. Ahorita tenemos el tiempo perfecto para preguntas o para comentarios, así que adelante, chicos, este tiempo es de ustedes. No hay preguntas, qué monstruos, eso quiere decir que estuve muy claro hoy. Les agradezco muchísimo. ¿Alguna consulta? ¿Ya entendiste, Marisela? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, eso me hace sentir muy bien. Sí, profe, muy explícito. Muchas gracias, Emma. Qué bueno que les sirva. La idea es que estas sesiones les sirvan. ¿Hoy no hubo tantos conceptos? No, no. Yo diría que sí ha habido conceptos. Lo que pasa, Emma, es que son muy, son conceptos fáciles de entender y que les va a ayudar bastante, ¿no? Gracias, Ángelo, quedó muy claro. Muchas gracias. La verdad, te agradezco mucho, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, por fin pude cumplir con las exigencias de ITEC que me decía siempre que guarde unos minutos para el coordinador. Supongamos, ya acá hay una pregunta. A ver, Fernando, dame un ratito, déjame leer. Profesor, disculpe, buenas noches, siempre te disculpo, además, yo quisiera que me interrumpan más. Pero supongamos que se quiere enviar varias toneladas de langostino blanco, como por ejemplo un país como Corea del Norte. ¿Esas cámaras de frío están aptas o diseñadas para rutas extensas? Hice un proyecto parecido donde los puntos de distribución sería de medios de transporte locales, donde eran intermediarios para los mercados de Seúl, Corea del Sur. Perdón. Ok, a ver. Gracias por ser específico en la pregunta, pero vamos a ponerlo así.
Tú tienes producto congelado y tienes que hacer que llegue congelado a otro país, ¿ok? Entonces, para eso tienes que guardar la cadena de frío. Lo primero es que tu almacén tiene que tener cámara de congelados. Probablemente de, ayúdame con la temperatura, -10, -20 para abajo, ¿ok? Tienes que tener una antecámara además para poder preparar los productos o los pedidos y ponerlos, de ser posible, en empaques que ayuden a aguantar el frío, si es que es posible. Pero si no, los mantienes ahí, pero ¿qué tienes que hacer para transportarlo? Si los transportas a un almacén cerca del puerto, tienes que pedir un vehículo que mantenga congelados, son los rifles. Ahora, si no, si lo que tú haces es tu carga de frente desde ahí, y va en contenedor, tienes que tener un contenedor que tenga producto congelado, que se puede llevar un producto congelado, que hay, son caros, pero hay. Hay otras maneras, sí, que se guardan en cajas, que tengan además hielo dentro y que sean aislantes para que mantengan la temperatura. Se puede hacer así, pero si lo vas a mandar a Corea son probablemente 30 o más días de viaje. Así que lo tendrías que mandar en un reefer, en un contenedor que mantenga esa temperatura. ¿Ok? Y lo que yo recomiendo es que se envíe FOB o que se envíe o hasta ahí nomás para después que el que los recibe los pueda mantener, sepa cómo los está recibiendo y pueda llevarlos rápidamente a un almacén de frío cuando los reciba. Así como los containers, sí, hay containers que tienen un motor que los hace mantener el frío, como si fuera una gran refrigeradora. Y los hay. Por supuesto, no son baratos, es más barato mandar productos que no necesiten cadena de frío. Pero sí se puede mantener la cadena de frío incluso en el comercio exterior. ¿Okay? Sí se puede. Pero eso implica, como tú lo pones, un diseño de almacén distinto. ¿Okay? Necesitas un almacén de productos congelados. ¿Okay? Yo, por ejemplo, alguna vez conversaba con gente hace muchísimos años. Entraron una marca de helados que le quería hacer la competencia a Donofrio, no me acuerdo cómo se llama, Bressler, creo, no me acuerdo cómo se llama. Y la manejaba Licor. Yo tuve la oportunidad, yo era muy jovencito, tuve la oportunidad de conversar con el que veía la operación de estos helados. Y me decía, yo no puedo despachar nada que no esté a -30 grados. Y me esperan camiones ya refrigerados para despachar estos siguientes puntos. Entonces, nada podía salir de la planta de Alicor si no estaba a -30 grados. Tenía que llegar a esa temperatura para poder salir. Y eso implicaba un buen diseño del almacén y dónde iban a estar estas cámaras para poder despachar. ¿Se imaginan que la cámara hubiera estado al fondo del almacén y que tuvieras que cruzar todo el almacén para ponerlo recién en el camión refrigerado? Empiezas a perder la cadena de frío y se empieza a calentar mientras haces todo eso. Entonces, la cámara tenía que estar afuera y tenía que tener salida directa al vehículo. Entonces, el tipo de producto define también el tipo de diseño que vas a hacer. ¿Ok? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, espero haya quedado claro. Espero haberte podido responder la pregunta, Fernando. Si no hay más preguntas, ahora sí los dejo con Félix, con el coordinador. Muchas gracias, chicos, por la atención. Antes de irme, la próxima clase es el sábado a las 8 de la noche. Yo sé que debe ser lo más pesado entrar a esa hora. Lo es para mí, así que sé que lo es para ustedes, pero la clase va a ser muy interesante. Es un tema bastante importante. Es el tema central, lo he puesto ahí. Entonces, les recomiendo que estén. Además, el examen, pues, implica también esa sesión. Así que les recomiendo que hagan el esfuerzo, pero que estén en esa clase porque va a estar súper, súper interesante. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Los dejo con el coordinador, los dejo con Félix.